Vamos a hablar con una especialista sobre temas que tienen que ver con Estados Unidos y ella es una amiga, cada tanto hablamos, y se llama Valeria Carbone, es doctora en Historia y especialista en estudios sobre Estados Unidos y tiene una cátedra que habla sobre estos temas en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Valeria? Buen día, ¿cómo estás? Buen día a todos, ¿cómo andan? Bien, bueno, te recibí esta vez como ya directamente ya agresivo, como que viste, dije, bueno, ya está, este muchacho ya me hartó, ya llegó a un punto en donde evidentemente vamos a hablar sobre la interna, las primarias, Biden, esta muchacha Ridley, que parece que ahora dice que después de 30 años ha sufrido algún tipo de acoso por Joe Biden, pero lo que sí me gustaría, para comenzar esta entrevista, es que me transmitas el nivel de impresión sobre las últimas semanas del manejo político de Donald Trump, que desde mi lugar ya sabrás que lo he definido antes de comenzar y darte la bienvenida a esta entrevista. Pero ¿qué te sucede cuando lo escuchas hablar, cuando ves cómo se maneja, con cómo llevó adelante al pueblo estadounidense a una masacre de personas por políticas erráticas que ha llevado él en el último tiempo? Mirá, yo ya te diría que después de casi 4 años es la nueva normalidad a esta altura. Perdón, lo que te puedo decir es que no se sale de los cánones de cómo viene gobernando hace 4 años. Esa es una realidad. Lo que nosotros nos encontramos ahora es que la pandemia le explotó en la cara, pero la situación es producto de políticas con un alto nivel de desidia e inacción que se vienen gestando desde el 2017 en adelante, con la eliminación de diferentes agencias federales para el control pandémico, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel global, con la desfinanciación que sufrieron diferentes agencias que se ocupan y preocupan de estos temas. Entonces, bueno, me parece que ante al no creer que esto le podía pasar en su administración, a pesar de las múltiples advertencias que sufrió, y bueno, y esto es producto de políticas de Estado. Pero también me parece que esto deja en claro o la desidia o el nivel de ignorancia que lleva a grandes cantidades de personas dentro de Estados Unidos. Uno casi siempre dice, bueno, son los cuáqueros, es la parte central de Estados Unidos, no son las costas, ni la costa oeste ni la costa este, pero también hay un pueblo que lo ha votado, y un poco lo que decía el corte de audio de la bienvenida de nuestra conversación. Es una persona que para muchos estadounidenses fue el ideal del empresario exitoso. Al mismo tiempo le decimos que cuando él comienza este programa que se llama El Aprendiz, estaba en bancarrota, había tirado por la borda todas las ideas de los hoteles de Atlantic City y en definitiva terminó pidiéndole plata a su padre, a Fred Trump, para poder salvar la Torre Trump de Nueva York. O sea, esa idea de votar a alguien que se hizo famoso por despedir gente, o sea, ahí me parece que hay una psicología, Valeria, que me gustaría que vos sos una especialista en este tema, que puedas llegar a decirle a nuestra audiencia, porque no denota solamente las falencias del personaje, sino también hay una sociedad atrás que lo acompañó y que se vio reflejada en el personaje que es Donald Trump. Sí, eso comparto bastante con vos. Me parece que uno de los secretos es primero dejar de creer que Trump es una anomalía en la historia norteamericana o en la sociedad norteamericana, porque no lo es. Hay un sector importante de la sociedad que se ve reflejado y que se siente representado por Donald Trump. No solamente por la gente que lo votó, sino porque después de 4 años sus niveles de aprobación de gestión aumentaron 10 puntos. Eso por un lado. Por otro lado, múltiples encuestas que han hecho en los Estados Unidos, no solo en los últimos tiempos, sino a lo largo de los años, en la cual por ahí le preguntan a la sociedad norteamericana cuál creen que fue el gobierno más exitoso, te contestan el de Ronald Reagan. Un gobierno que no solamente él básicamente desestructuró el estado de bienestar, sino que despidió a miles de millones de personas, impulsó las políticas neoliberales como nosotros las conocemos hoy. Entonces, dejó avanzar el SIDA. Exacto, entre muchísimas otras cosas. Entonces me parece que, primero, lo que te decía, creo que tenemos que dejar de pensar a Trump como una anomalía en la historia norteamericana, porque no lo es. Y segundo, tenemos que tratar de cometer el error, que también es bastante común, que es analizar otra sociedad con los parámetros de la nuestra.
Y me parece que, bueno, ahí por ahí podemos empezar a entender el fenómeno Donald Trump. Ahora, el Partido Demócrata, ¿vos crees que está bien? Están comenzando estas primarias que, bueno, lleva a las elecciones de presidentes en noviembre, pero ¿vos crees que en estos meses, una vez que se aliviane esto tan fuerte del día a día de la pandemia en Estados Unidos, que el partido genere alguna política, no sé si por parte de Nancy Pelosi, que es la titular de la Cámara de Representantes, lo que sería la Cámara de Diputados nuestra, que se le inicie, no sé si un impeachment, pero una denuncia por incumplimiento de funcionario público, porque es deliberado que sus políticas no fueron acertadas y la resultante de eso es más de 70.000 muertos a día de hoy y no sabemos a cuánto van a llegar. ¿Vos crees que el Partido Demócrata va a moverse desde un lugar políticamente correcto y va a llevar esto a un lugar de encauce que termine en una elección presidencial, o crees que también en ese camino hay ciertos sectores, por ejemplo, más duros de los demócratas, como Bernie Sanders, como Elizabeth Warren, que pueden ir a decir, bueno, además este señor hizo las cosas mal y ha matado estadounidenses? Mirá, no, la verdad que no, porque no lo hicieron antes. Si vos, a ver, tuvieron 3 años para hacerle un proceso de impeachment a Donald Trump, que te diría que empezó desde antes de que asumiera, con diferentes causas y argumentaciones por las cuales se podía primero impedir su asunción y después hacerle un impeachment, y finalmente el causal por el cual le avanzaron un impeachment fue por atacar directamente a un miembro de la cúpula del partido que se iba a presentar como candidato a presidente. Con todos los otros motivos por los cuales se les podría haber hecho un impeachment a Trump, que iban desde cuestiones de falta de acción política ante otras emergencias nacionales, como fueron los diferentes huracanes y desastres que hubo en los Estados Unidos por inventar básicamente una crisis sanitaria en la frontera y desviar fondos públicos para eso. O sea, la lista es extensísima, te diría, y la causa por la cual le hicieron un juicio político o intentaron avanzar con un juicio político fue por un ataque a Joe Biden. Entonces eso me parece que te dice mucho de cuál es la lógica del Partido Demócrata. A mí lo que me parece que van a intentar hacer es explotar esto políticamente hacia noviembre del 2020. Lo que pasa que también me parece que Trump tiene más posibilidades de explotar esto políticamente él que lo que puede hacer con esto el Partido Demócrata, dadas las circunstancias como están ahora, cómo se maneja Trump, y no solamente cómo se maneja Trump, porque yo me peleo mucho con la idea de que Trump es un autócrata, que lo es, pero él maneja con un gabinete y con una Casa Blanca que lo asesora y con un montón de funcionarios que piensan como él. Él no está avanzando una agenda personalista, él está avanzando una agenda de un sector del Partido Republicano, en donde él aparece como la cara visible, pero después tenés un Mike Pence, un Departamento de Estado, o sea, me parece que hay que despersonalizar a Trump como si fuese un loco solitario que gobierna un país, porque él es la avanzada de un sector del partido. Y lo de Rusia, ¿no le puede tirar también el Partido Demócrata seguramente esta cuestión de que, bueno, le decimos a la audiencia que Donald Trump, todos esos mails que en su momento, al comienzo de su administración, se hablaba de conexiones con Vladimir Putin, fue así porque él visitó Moscú en su momento, tal vez no en un acto proselitista, sino porque estaba muy interesado en construir la torre de Donald Trump en Moscú, y eso llegó a tener un financiamiento del VTB Bank, que es el banco estatal de lo que sería el gobierno ruso, Vladimir Putin, la oligarquía del petróleo, el sector gasífero, y a partir de ahí, bueno, recibió financiamiento y todavía no se sabe cuántos mails hubo. Evidentemente sí se sabe, y los que tenemos un análisis mucho más perspicaz sobre el tema, sabemos que ahí hubo una relación muy importante entre Putin y Trump, pero eso me parece que también es una llave que puede abrir el Partido Demócrata, en tanto hecho de corrupción, digo. Sí, y el Partido Republicano y Trump fácilmente le pueden sacar la cara del rol de la familia Biden en Ucrania. Y si sacamos el tema de las denuncias de acoso sexual,
ahí tenemos un problema en los dos lados. O sea, lo que te quiero decir es que la realidad es que el Partido Demócrata no está exento de un montón de acciones e inacciones de los cuales se las puede acusar a Trump. La realidad es que hay un problema con la clase política norteamericana, y me parece que tenemos que poner, a veces a mí me dicen cuál es el mejor candidato, y mi respuesta siempre es un poco la misma. De hecho creo que lo hemos hablado con voz al aire: mejor para quién y para qué. La realidad es que el Partido Demócrata hoy por hoy no, el candidato con el que van a ir a las elecciones, no sé si es el mejor candidato para ganarle a Trump, pero bueno, es el candidato que eligió el partido. Entonces ahí uno empieza a preguntarse, en el fondo, cuántas diferencias entre los partidos hay. Por supuesto que hay diferencias, un montón de diferencias de base. Si te pones a pensar, por supuesto el Partido Demócrata tiene una base en donde abren un poco más el estado de bienestar que en el caso del Partido Republicano, que es un partido mucho más neoliberal, en ese sentido más restrictivo de las políticas sociales. Sí. Pero a nivel candidatos, y hay que mirar con un poco más de detalle quién tenemos adelante. Hoy en día dicen que está bastante nervioso Donald Trump porque le está dando de 6 a 8 abajo. Yo hablaba hace un par de semanas de algunos números de Pensilvania, de la Florida, está 3 puntitos abajo. Bueno, falta mucho, pero evidentemente Biden estaría ganando. Pero para finalizar me gustaría que nos des una idea de esto que un poco veníamos hablando y que lo cierres en algo que se ve de una manera muy frontal, que es, bueno, la edad de Donald Trump y la edad de Joe Biden. En definitiva son dos personas que tienen más de 75 años y que supuestamente bueno, el eslogan sería, haciendo un poco de humor, la nueva política, ¿no?, de Estados Unidos. O sea, eso habla también de los grupos de poder y cómo los lobbies terminan manejando esas ideas, que bueno, anda a buscar un candidato como Kennedy, ¿no?, con esa juventud hoy en día en Estados Unidos, y lo que va a seguir, tanto republicano o demócrata, son dos personas que ya han transcurrido la mayoría de los años de vida. ¿Dónde está la renovación, no? Sí, lo que pasa es que, como demostró este proceso de las primarias, no sé si la renovación viene con la juventud. El candidato más joven del Partido Demócrata en las elecciones, Pete Buttigieg, era también el más conservador. Lo mismo pasa también del lado del Partido Republicano. Igual en el Partido Republicano los candidatos más jóvenes todavía están cumpliendo sus roles en el Senado. Ninguno es santo de mi devoción particularmente, pero bueno, todavía están cumpliendo roles en el Senado. Mira, yo creo que te voy a cerrar con un par de cosas como cortitas. Primero, 2016 creo que nos enseñó un montón que hay que tomar las encuestas con mucho cuidado. Hillary arrasaba en las encuestas y bueno, el resultado que tenemos hoy es este. Eso por un lado. Y segundo, que hay una cuestión de la que se habla muy poquito, sobre todo en los medios extranjeros. En los Estados Unidos por ahí hay algunos medios más progresistas que lo ponen sobre el tapete, que es el tema de que generalmente la gente que vota en las encuestas, el espectro de gente que vota en las encuestas es muchísimo más amplio que la gente que después efectivamente se presenta a votar. De ese espectro de gente que se presenta a votar, hay mucha gente que después le impiden votar. Desde 2013 en adelante se empezaron a sancionar un montón de leyes que restringen el derecho electoral en los Estados Unidos, y que por cómo están diseñadas afectan particularmente a los sectores que suelen votar mayormente al Partido Demócrata. Claro. Entonces, cuando vos juntás esas cosas, lo que te presentás es que el perfil del votante republicano es el que más se presenta en las encuestas y el que más efectivamente puede votar. Entonces eso definitivamente te da vuelta a una elección, sobre todo una elección como es en los Estados Unidos, en la que se piensa en forma muy estratégica, porque son elecciones indirectas en donde pesan mucho los delegados y el colegio electoral. Claro. Entonces me parece que hay como un montón de factores a considerar. Yo las encuestas las tomo porque me dicen un montón de cosas, pero también las tomo con pinzas. Yo creo que hoy por hoy, y como están las cosas en este momento, y a pesar de la pandemia, creo que tiene muchas más chances Trump de ser reelecto que Biden de ganar la elección. Me parece que todo va a depender de cómo refuerce Biden su retórica,
Creo que tiene que volver a la idea de que él es un candidato para un solo término, que es lo que él empezó diciendo, que él quería ser un candidato de la transición, sí, y que quería gobernar una sola vez. Claro. Que él no pensaba en un gobierno de 8 años. Creo que él tiene que volver a eso y después ver a quién elige como vicepresidente, porque me parece que eso, por el factor de la edad, sí, que vos mencionabas antes, va a ver qué tipo de electores le lleva a las urnas, porque hoy por hoy un gran sector del votante de Sanders manifiesta expresamente que no va a votar a Biden. Sí, ese votante está en problemas graves, sí, ese votante está en problemas graves, es el problema que tiene también Roger Waters, ¿no? A donde me sumo, bueno, ayer hablando barbaridades, obviamente con mucha razón, de Donald Trump, yo estaría en ese perfil del votante, pero bueno, que nos sentimos desilusionados cuando Sanders se bajó, por presión del lobby demócrata del partido y cosas que decías vos, pero bueno, más allá de eso, se me está yendo el programa. Valeria, te mando un abrazo y te voy a llamar antes de noviembre, que te quede claro. Cuando quieran. Antes de noviembre hablamos porque esto se va poniendo cada vez más bueno. Sí, más bueno. Vamos a ver qué pasa. Te mando un abrazo. Chau, chau. Un abrazo a todos. Chau. Quien está hablando con nosotros era Valeria Carbone, doctora en Historia y especialista en estudios sobre Estados Unidos, que lleva adelante su cátedra en la Universidad de Buenos Aires.